Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a este canal Fe Hebrea. El día de hoy vamos a seguir con el tema de la dieta bíblica o la dieta kosher. Tenemos ya un video anterior donde hablamos sobre la dieta desde una perspectiva antropológica. Te lo dejo aquí por si no lo has visto. Comenzamos. Bueno, pues vamos a empezar con definir nuevamente qué es la dieta bíblica. Cuando hablamos de dieta bíblica nos estamos refiriendo a esas leyes alimenticias que encontramos principalmente o más marcadas en el Antiguo Testamento o la Torá y el Tanaj. Esta dieta también es conocida como kosher. La palabra kosher deriva de kashrut o de kasher, también lo mencionan así, que lo traducen como apto, como agradable, como aceptado para comer delante de Dios, se podría decir. Quiere decir que este tipo de alimentación es permitido por Dios. Las características principales de esta alimentación las encontramos en Levítico 11 y en Deuteronomio 14. Hay otros textos donde se habla también de alimentación que vamos a ir viendo más adelante, pero se puede decir que esta es la base que se utiliza para saber qué es apto y qué no es apto. Bueno, pues dentro de estas listas de alimentación tenemos algunas características y quiero que el día de hoy platiquemos sobre ellas. La primera característica que vemos es con respecto a los animales aptos mamíferos. Estos, según el texto bíblico, tienen que tener dos características principales. No puede ser una, tienen que ser ambas. Y estas son que tienen la pezuña hendida y que son animales rumiantes. Te dejo aquí una imagen de pezuña hendida por si tienes alguna duda de cómo es. Pues aquí ya lo podamos ver juntos. ¿Y qué significa rumiar? Bueno, esto quiere decir que son los animales que comen su alimento, normalmente es vegetal, o de hierba, sí, normalmente es vegetal, mastican su alimento, lo digieren, lo regresan, lo vuelven a masticar y vuelven a digerirlo las veces que sea necesario hasta que logran conseguir todos los nutrientes y lo pueden digerir. Pues bien, otra característica que notamos aquí es con respecto a las aves. Si tú te fijas en la lista, no te dice esta, y esta sí y esta no. Normalmente son una lista de animales que te está diciendo de antemano que no, de aves, perdón, que te está diciendo que no. ¿Y qué podemos notar aquí? Bueno, que son animales que normalmente viven en solitario o que son cazadoras, carroñeras o de rapiña. Quiere decir que todas las demás aves que no son ni de rapiña ni carroñera y que no están dentro de esta lista son aptas para comer. Normalmente serían animales que viven de corral o aves de corral como los patos, como pueden ser las codornices o actualmente pues los pollos y las gallinas. La tercera característica que notamos también es con los animales marinos. Y como sucede con los mamíferos, te da dos características que tienen que tener. Y repito, no puede ser solo una, tendrían que ser ambas. Y este es que te dice que son animales que tienen aletas y escamas. Obviamente pues pensamos en los peces. Sin embargo, también existen peces como por ejemplo el bagre, que no tiene escamas, por lo cual este no sería un animal apto o no entraría en la alimentación kosher. Entonces repetimos, animales marinos únicamente serían peces con aletas y escamas. Obviamente todo marisco queda descartado. Igual sucede con los insectos como punto 4, el cual te dice que son animales que tienen alas y que tienen un par de patas con las que saltan o que pueden saltar. Y ahí sí te especifica una lista de animales. Si tú las buscas en internet, también te voy a dejar imágenes aquí. Todas son una especie o variación de saltamontes o langostas. Obviamente todo insecto fuera de estas características pues no sería kosher. Como punto 5 también podemos notar que ningún tipo de reptil es apto para comer. No puedes comer camaleón, no puedes comer lagartija, no puedes comer víbora. Todos estos animales son tachados como impuros. También están prohibidos comer animales rastreros como
los roedores, las ardillas, los ratones, etc. Esto también incluye a los animales que andan sobre sus garras, de hecho así lo especifica también el texto. Esto habla, por ejemplo, del león, del oso, del gato, del perro, etc. Dentro de las características también podemos encontrar que están prohibidos o tachados como impuros los animales mortecinos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que si yo tengo una vaca en mi corral, la cual ya está enferma, yo veo que está dañada en su cuerpo y ya no sé, tenga alguna herida purulante o que tiene alguna enfermedad, este animal no es apto para comer. Igual también si hay algún animal que me encontré en el camino que fue desgarrado, atacado por otro animal, estos animales tampoco se pueden comer. Ni que se hayan ahogado en un río o en alguna pila de agua, esos animales también son prohibidos. Y también una característica muy llamativa para mí fue que no puedes comerte partes de animales vivos. No sé, yo me imagino que existía la costumbre de que tenías igual, vamos, al concepto de una vaquita que está viva y le amputo una pierna para comérmela, pero el animal sigue vivo. Eso está prohibido de acuerdo a las leyes alimenticias bíblicas. Las leyes también incluyen especificaciones en el cual te está diciendo qué hacer con un recipiente donde haya caído alguno de estos animales considerados impuros, cómo debe de lavarse, si es de cierta material se tiene que desechar, etc. La sangre está prohibida y no es apta para comer. Otra característica es que se menciona que no puedes comer a la cabrita en la leche de su madre. Estas es en general las características que te da en el libro del Levítico y Deuteronomio respecto a los animales o leyes alimenticias. Algo curioso también que notamos en esta parte del texto bíblico, principalmente en Levítico, es que se menciona la primera vez la frase sean santos como yo soy santo. Y te voy a leer el versículo, dice así en Levítico 11:44. Voy a leer desde el 43. No os hagáis abominables vuestras personas con ningún animal que se arrastra, ni os contaminéis con ellos, ni seáis inmundos por ellos. Adonai vuestro Dios, vosotros por tanto os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra. Dentro de la lista que te está dando, llega la parte de los reptiles o animales que se arrastran y menciona esta frase: sean santos porque yo soy santo. Y aquí me gustaría hacer una interpretación, ¿verdad? Y es que estudiando todo este tema yo me pude dar cuenta que en la antigüedad tenía mucho que ver la alimentación con identificarse no solamente étnicamente, sino con cierto tipo de ritos. Es como si tú te identificaras de alguna forma con el Dios que estás sirviendo. Bueno, pues precisamente el decirte aquí, en este texto, que si tú comes ciertos animales, te estás identificando con ese Dios, se está haciendo como un código, de por sí que el Levítico ya es un código de santidad, se está marcando incluso en la alimentación una identificación. ¿Qué significa santo? Muchas veces cuando escuchamos la palabra santo nos imaginamos a alguien con una areola, alguien que nunca ha fallado, pero en realidad la etimología de la palabra da más a entender a alguien apartado, a alguien diferente o alguien apartado para algo específico. Es como cuando yo tengo, por ejemplo, esta pluma y digo, esta pluma es solamente para hacer mi tarea y solamente la voy a utilizar para hacer la tarea. Entonces esta pluma es apartada para algo específico. Lo mismo sucede de esta analogía con la pluma, sucede con el pueblo o sucedía con el pueblo. Quiere decir que ellos estaban haciendo un código de comportamiento porque tenían un objetivo en específico y eso los hacía santos, los hacía apartados, los hacía especiales como su Dios era especial o diferente. Para reforzar esto, leemos también en Deuteronomio 14, en el versículo 2 y 3, que dice así: porque eres pueblo santo al Señor tu Dios, y el Señor te ha escogido para que seas un pueblo único de entre todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. No comeréis nada abominable. De esta forma vemos cómo se hace una especie de convenio entre el pueblo y la divinidad
con la cual están estableciendo de nosotros somos así y nosotros nos vamos a diferenciar así porque nuestro Dios es tal o cual o tal o de cual forma. Entonces se empieza a establecer este código desde el libro de Deuteronomio. En Deuteronomio, porque según algunas hipótesis creen que es de los primeros libros escritos de la Torá, entonces vemos en ella que desde ahí se empieza a hacer este código de santidad, este código de separación. Vemos cómo de acuerdo a este texto se establece este convenio y que las cláusulas tienen que ver con todo el tipo de comportamiento y que hacen un énfasis en la alimentación. Esto, como les vuelvo a repetir, era una costumbre común en el antiguo cercano oriente. Los pueblos incluso hacían fiestas y celebraciones de convenio con sus deidades y comían alimentos en específico. Y vemos que no es solamente algo ritual en el momento, sino que solía hacerse en la vida cotidiana, es decir, a veces hacían sacrificios diarios y esos alimentos que se sacrificaban se repartían a la gente o se repartían a la corte, al rey y a sus cortesanos. Por eso, por ejemplo, vemos en el libro de Daniel, en el capítulo 1, en el versículo 8, dice: Daniel resolvió no contaminarse con la comida del rey ni con el vino que bebía, así que pidió permiso al oficial principal para no contaminarse. ¿Por qué? Porque él sabía que el alimento que estaría recibiendo, aunque fuese de un animal tal vez puro o no puro, permitido, tenía que ver también con este sacrificio o ese ritual que se hacía normalmente. Y es aquí donde volvemos a ver que los alimentos que están en el texto como aptos son los mismos que se podían ofrecer en sacrificio en el templo, en el tabernáculo de Jerusalén. Nunca vas a ver tú en los relatos que se esté ofreciendo como sacrificio algún cerdo, algún ratón, o que se estén ofreciendo pulpos a Dios en sacrificio, sino que tú siempre vas a ver que se está ofreciendo un cabrito, una vaca, un toro, un becerro, incluso peces, harina, vino, etc. Incluso, por ejemplo, cuando se habla de que sacrifiques algún animal de tus primicias de tu ganado, si por ejemplo yo tengo un par de burritos que se reproducen y tienen su cría, y este animal tenía que ser ofrecido, no se ofrece el burrito, sino que dice que se redime por otro que sí sea aceptado. Podría ser sustituido por un cordero o por otro animal. ¿Por qué? Repetimos, los animales que son permitidos para alimento son los mismos que se ofrecen en sacrificio. Es como si tú comes lo que come Dios, por así decirlo. Analizando este tema, también nos damos cuenta que las leyes alimenticias no eran exclusivas de Israel. Quiere decir que no solamente en Israel existían códigos de alimentación, sino que incluso podemos encontrar códigos de alimentación en culturas coetáneas a Israel, como puede ser en Egipto. En el siglo V antes de nuestra era, según Heródoto, él aseguraba que los egipcios tenían una aversión a la carne de cerdo, que incluso si tocaban a un cerdo muerto, ellos se sumergían en el Nilo para purificarse. También dicen que los pastores que tenían hatos de cerdos eran menospreciados por otros egipcios. Incluso algunos expertos dicen que otra prueba de que el cerdo de cierta forma no era tan común para alimento en Egipto es que encontramos muy poca representación de estos animales en las tumbas y en el arte egipcio en general. Sin embargo, existen otros puntos de vista al respecto, ya que por ejemplo en el templo funerario de Ramsés III en Medinet Habu hay una lista donde se mencionan cerdos como ofrendas, y entre los registros de donaciones de algunos faraones también encontramos listas de cerdos que se ofrecen. Aunque la evidencia más clara del consumo de cerdo en Egipto son los restos de estos animales, sin embargo los expertos dicen que podría haberse pensado como una carne de clase baja. También se han encontrado momias con huesos de roedores en su interior, por lo cual se considera que eran consumidos, aunque es más probable que fuese con fines terapéuticos, rituales o mágicos. Por lo cual, tanto el cerdo como los roedores pudieron ser relacionados con un contexto no muy grato, repito, como con cerdos
que tenían como una clase baja de alimentación, y los roedores con algún tipo de ritual mágico pudieron ser considerados o llegaron a considerarse después un tabú, quizás para otros pueblos cercanos. Te voy a dejar en la descripción un link sobre una página donde nos habla sobre la alimentación en el Antiguo Egipto, para ver si te interesa leerlo. Siguiendo con este punto, también vemos o se ha encontrado evidencia arqueológica que indica que la mayor parte de los animales que encontramos en esta lista también eran consumidos en Canaán. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que en Canaán también no es muy común encontrar el cerdo como alimentación. Quiere decir que no era exclusivo esta regla de los hebreos o de los israelitas. Según Walter J. Houston, concluye que el cumplimiento de las normas expresadas en la Torá no requirió cambios drásticos en las prácticas dietéticas y del culto habituales en general para el pueblo de Israel, a menos en la edad de bronce. Esto lo encontramos en el libro de Walter Houston, que se llama Pureza y Monoteísmo, animales limpios e inmundos en la ley bíblica. También te dejo aquí abajo en la descripción el nombre por si lo quieres buscar para que lo puedas leer. Es decir, que en Canaán existían lugares, repetimos, donde existían leyes alimenticias muy similares a las del pueblo de Israel, por lo cual pues a ellos no les costó, o ya estaba esta tradición en su cultura, que no les costó tanto trabajo acercarse a estas leyes dietéticas. Y bueno, otro punto que a mí me gustaría resaltar, como te dije en un principio, en Levítico y Deuteronomio no son los únicos textos donde encontramos las leyes alimenticias. También lo podemos ver referencias en otros textos bíblicos, y me gustaría que juntos fuésemos a Isaías 66, 16 y 17. Y lo voy a leer y también te lo pongo aquí para que lo puedas leer conmigo. Dice así: los que se santifican y se purifican para ir a los huertos, tras uno que está en el centro, que comen carne de cerdo y cosas detestables y ratones, a una perecerán, declara el Señor. Según este texto, parece hacer referencia a un tipo de culto que se está celebrando, en el cual se está celebrando con ciertos alimentos específicos. Como te decía también, era una costumbre común hacer algunos ritos y comer alimentos específicos. Vamos, lo tenemos inclusive nosotros en la celebración de Pesaj, donde específicamente se come un corderito, plantas amargas, panes sin levadura. Entonces son alimentos especiales para ritos especiales. Bueno, pues aquí en este texto parece hacer referencia a este tipo de culto idolátrico según el contexto de Isaías 66, en el cual se están comiendo este tipo de alimentos, por lo cual se sigue manteniendo esta idea del que el cerdo está relacionado, roedores y ciertos alimentos están relacionados con cultos idolátricos o con cultos que son mal vistos a los ojos de Yahvé. Y es importante señalar también que este texto suele utilizarse como promesa de un futuro por mucha parte del cristianismo. Entonces eso es nada más un dato curioso. La compleja legislación de Levítico 11 y Deuteronomio 14, aunado a los puntos que ya hemos tocado también con respecto a la cultura en sí, de los sacrificios de animales, de alimentos para cierto tipo de ritos, etcétera, fue marcando en los israelitas una repugnancia o fomentando una repugnancia a ciertos tipos de alimentos. Pero esto parece ser más notorio durante y posterior al exilio babilónico. Y esto lo sabemos por los restos arqueológicos, donde podemos notar una disminución drástica durante este periodo de tiempo en los restos de animales que hayan sido consumidos. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues que en restos que han datado en el periodo, por ejemplo, monárquico, premonárquico, monárquico, hemos encontrado restos de animales impuros que eran comida. Sin embargo, en los restos arqueológicos que datan del post-exilio, estos han disminuido totalmente. ¿Esto qué quiere decir? Que ya practicaban más este tipo de dieta alimenticia durante este tiempo. Es por eso que muchos expertos dicen que el exilio y el post-exilio marcó un punto muy drástico para el pueblo de Israel,
incluso lo notamos nosotros en el texto bíblico, cuando leemos en Esdras y Nehemías que ellos regresan al pueblo y cómo ellos son más duros en aplicar la ley. Quieren, por ejemplo, prohibir los matrimonios mixtos que ya existían, incluso hacen que despidan a sus esposas, castigan a la gente que no guarda Shabbat, etc. ¿Por qué? Porque ellos ya están con esta experiencia del exilio que ellos tomaron como un castigo, o ellos percibieron como un castigo de Dios, pues querían evitar ser castigados nuevamente, entonces endurecen más la aplicación de estas leyes y el pueblo se las apropia todavía más como una identidad, una diferenciación étnica para ellos. Sin embargo, el punto de inflexión desde mi punto de vista y siguiendo la línea de algunos expertos, es el enfrentamiento de los judaítas que regresaron del exilio babilónico, que ya estaban ahí conformados, su enfrentamiento cultural con el helenismo. Y no solo por la influencia cultural, por la colindancia al ser una provincia del imperio de Alejandro, sino por el choque cultural y religioso que enfrentaron a manos de Antíoco Epífanes. Y bueno, ¿quién fue Antíoco Epífanes? Por si no saben al respecto o ya se nos olvidó, vamos a traer la memoria nuevamente. Él fue un rey seleucida. Alejandro Magno, cuando murió y tenía recién sus conquistas, su imperio que estaba formando, y él muere muy joven, se reparte en el reino o el imperio entre 4 de sus comandantes. Es importante también recalcar que Alejandro tenía esa fama de que él llegaba con su cultura helénica, griega, pero no le imponía al pueblo. Obviamente tarde o temprano iba a influenciar, pero no le imponía, sino que ellos dejaban a la gente tener su cultura, añadían tal vez un poco de la suya, pero no obligaban a la gente. Sin embargo, Antíoco es muy conocido porque él fomentaba mucho la cultura y las instituciones griegas, tanto económicamente como socialmente, y se esforzó en fortalecer su reino a base de esto, el cual era habitado principalmente por gente no griega, y bajo su mandato el culto a Yahvé por parte de los judíos estaba prohibido bajo pena de muerte. Incluso en la historia leemos que él erigió en el templo un altar a Zeus y que hizo sacrificios a Zeus en el templo de Jerusalén, y que incluso llegó a sacrificar animales impuros. Todo esto, los relatos que han sido también respaldados por otras fuentes históricas, lo encontramos principalmente en Macabeos, en el libro de Macabeos. Voy a leer el texto, dice así, bueno, parte del texto. En Macabeos 1:44-50 leemos de esta forma. Por medio de mensajeros, el rey envió a Jerusalén y demás ciudades de Judea decretos que obligaban a seguir costumbres extrañas en el país y que prohibían ofrecer holocaustos, sacrificios y ofrendas en el santuario, que hacían profanar el sábado, el Shabbat, las fiestas, el santuario y todo lo que era sagrado, que mandaban construir altares y templos y capillas para el culto idolátrico, así como sacrificar cerdos y otros animales impuros, dejar sin circuncidar a los niños y mancharse con toda clase de cosas impuras y profanas, olvidando la ley y cambiando todos los mandamientos. Aquel que no obedeciera las órdenes del rey sería condenado a muerte. Imaginémonos por un momento esta situación, que después de haber vivido ese exilio, ese castigo tan fuerte que fue que Nabucodonosor llegara y destruyera y se llevara cautivas a las personas, aparte del pueblo, que les costó tanto forjar su identidad étnica y religiosa con mucho ahínco, con mucho esfuerzo, y llegan los extranjeros, nuevos extranjeros, a violentar esa cultura y los obligan a deshacerse de todo eso que les había costado tanto trabajo, pues forjarse a sí mismos. Pero esto, lejos de debilitar la firmeza del pueblo judío, lo reforzó aún más. Obviamente hubo muchos que apostaron por el helenismo. Incluso existía buena parte del pueblo que sí sucumbió o sí lo hizo, y por eso son denunciados en el libro de Macabeos y los son vistos como traidores. Es depuesto el sumo sacerdote y ponen uno
que es favorecedor de Antíoco. Bueno, dense el tiempo de leer el libro de Macabeos, la verdad es muy interesante toda la historia y también es muy edificante. Y vemos, regresando al punto, vemos cómo estos castigos que se les empezaron a infligir, este reto de Antíoco, porque ellos dejaran de guardar la Torá, porque ellos dejaran de guardar sus leyes alimenticias, porque ellos dejaran de circuncidar a sus niños, les afirmó más esas leyes, incluso dieron su vida con tal de no quebrantar estos mandamientos. Todo esto se fue registrando aún más en la memoria del pueblo judío y se fue aún marcando más. Entonces yo decía incluso también en el video anterior, esto forjó más aún su desprecio, en este caso puntual, por el cerdo. El cerdo pasó a ser no solamente un animal impuro, sino ya una abominación. Una abominación tan famosa, tan fastuosa, tan despreciable, tan marcada, que incluso lo vemos en el libro de Daniel como la abominación desoladora. Parte de esta abominación desoladora. La abominación desoladora era este altar a Zeus, este altar al dios griego en el templo de Yahvé, pero el cerdo era el sacrificio principal que se le ofrecía. Entonces pasó a demonizar aún más esta carne que de por sí ya venía en su mente por cuestiones antropológicas, religiosas, ideológicas, incluso sanitarias, como algo malo, pasó a ser aún más. Es en este contexto que surgen algunos libros, como el de Daniel, el de Esther y el libro de Jubileos, los cuales son esta protección contra o pretenden tener esta protección contra la asimilación al helenismo, a la cultura griega. Y es donde vemos más marcadas algunas leyes, por ejemplo, como ya mencionamos a Daniel, como vemos que Daniel hace una separación de su alimentación, que no se quiere contaminar con alimentos, no se quiere contaminar con otras personas. Vemos también en el libro de Jubileos cómo hay versículos que te dicen que no comas con gentiles, porque tú tienes que comer aparte. Entonces, estos libros surgen también como una protección contra la asimilación a todo esto que estaban viviendo, que vivieron y que estaban viviendo. La permeabilidad sin precedentes de la frontera que separaba al pueblo de Israel de las naciones llevó a algunos judíos a inventar nuevas restricciones alimentarias y reinterpretar algunas antiguas para reforzar un sentido de distinción judía. Sumado a todo lo anterior que hemos platicado, tenemos el desarrollo de estas tradiciones de las escuelas fariseicas, en las cuales se fue fomentando la tradición por medio oral o desarrollo de estos mandatos divinos y la correcta implementación de estos de acuerdo a la interpretación de algunos rabinos. Y vamos a hablar un poquito sobre esto. Lo primero que se nombra para hacer la tradición oral es que ella buscaba hacer un cerco de protección. ¿Qué es esto? Bueno, según los rabinos, son leyes que se fueron implementando para evitar posibles tentaciones de quebrantar la Torá. Por ejemplo, yo tengo este es mi celular, tengo un celular y las leyes de la Torá me protegen, ¿no? Sin embargo, ellos empiezan a decir, oye, es que alguien se puede brincar por aquí o alguien puede pasar por aquí cerca y le puede dar la tentación de brincarse. Entonces, para evitar que pase eso, vamos a poner una cerca añadida a la que ya está puesta para seguir protegiendo. No sé si me haya explicado. Es ponerle un cerco a un cerco que ya estaba establecido. Por eso le llaman cerco de protección a las leyes de tradición oral. Dentro de este cerco de protección de las leyes alimenticias es donde empezamos a ver donde también ya se pide sacarle lo más posible a la sangre a la carne. Esto se hace por medio de salar la carne, la sal absorbe la sangre y de esta forma nosotros le sacamos la sangre a la carne para evitar comer sangre. Inspeccionar
concienzudamente los vegetales para evitar comer algún bichito que traigan allí, lavarlos muy bien. Los lavamientos de manos no solamente tenían que ver con algo ritual, que así era lo principal, pero era una tradición también para evitar problemas de contaminación. Lavamiento ritual de las vasijas. Se implementa también la shejitá o shohet. ¿Qué es esto? Bueno, es la forma en la cual se establecieron leyes para el sacrificio de los animales. Si yo tengo una cabra que me voy a comer o que la quiero de alimento, hay una forma especial para matarlos. Utilizan un cuchillo muy afilado y le tienen que cortar en una zona específica, y esa es la forma correcta de matar a un animal según las leyes kosher, repito, que ya se desarrollaron en la época de las escuelas fariseicas, porque la Torah no especifica cómo matar el animal, solo te dice que no debe de ser ahogado ni mortecino y que tiene que pues no tener tanta sangre, o sea, ser desangrado. Las leyes también te hablan de cómo debes de criar este animal y qué alimentos puede comer. Obviamente no le vas a dar algo que tú no te vas a comer, no se lo puedes dar al animal porque te lo estarías al final comiendo tú. Entonces eso incluye también las leyes que se fueron desarrollando. Se fueron añadiendo prohibiciones como no comer con gentiles, porque eso te daba pie a posiblemente quebrantar las leyes alimenticias. Entonces se implementa, se empieza a hacer esta ley de no comer con gentiles, que incluso vemos a Pedro que dice que no come con gentiles y que a veces sí come con gentiles. Bueno, ¿por qué? Porque existían estas leyes no de la Torá, sino de las escuelas de interpretación fariseica. Vemos también como en ciertos grupos judíos o sectas judías, como por ejemplo los esenios, ellos no comen carne. Por ejemplo, aquí podemos señalar que se ha relacionado a Juan el Bautista con los esenios, y vemos como Juan dice allí en el texto que solamente comía miel y langostas, no vemos que esté comiendo carne. Entonces puede ser que por ahí vaya la alimentación. Otra ley que se establece desde el tiempo de escuelas rabínicas es el Pikuach Nefesh. Aunque se hayan hecho todos estos cercos de protección, siempre surge una ley que se llama así, Pikuach Nefesh, que sería una forma de decir que el alma vale más o la vida es primero. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo estoy en un desierto y no tengo nada que comer, no tengo dinero, no tengo forma de comida y me estoy muriendo del hambre, y en ese momento va pasando, no sé, una víbora, puedo comérmela porque necesito salvar mi vida. Entonces, por este tipo de ley es permitido quebrantar la Torá con tal de salvar la vida o salvar el alma humana. Entonces, eso es importante que lo tengamos también en mente. Bueno, antes de terminar el video, para recapitular un poco. Vemos que las bases de las leyes alimenticias bíblicas están principalmente en Levítico 11 y Deuteronomio 14. Vemos cómo se les ha relacionado con cierto tipo de cultos especiales o cierto tipo de dioses a los alimentos prohibidos o a los alimentos permitidos con el Dios que están sirviendo el pueblo de Israel. Hemos visto también que no eran exclusivas del pueblo de Israel algunas de ellas, que incluso las encontramos en otros pueblos, o que también vemos en otros pueblos que sí se comen este tipo de alimentos prohibidos, pero con fines especiales o específicos. Vimos también cómo la arqueología nos deja ver que es hasta durante el posexilio donde vemos que realmente se empiezan a obedecer este tipo de reglas, se empiezan a asumir con más seriedad y se empiezan a dejar de encontrar rastros de huesos de cerdo, de peces que están prohibidos, que quiere decir que el pueblo ya no los comía como si se han encontrado en épocas anteriores preexílicas. También te hice un comentario sobre que es en el punto de inflexión más álgido que podemos ver del pueblo judío cuando se enfrenta a la cultura griega o al helenismo, que es impuesto por Antíoco Epífanes, cómo los obliga a comer alimentos prohibidos, cómo sacrifica cerdos en el templo de Jerusalén, y cómo todo esto fue reforzando en el pueblo judío esta identidad que se refleja también por el tipo de alimentación. Y por último vemos cómo se fueron desarrollando las escuelas de pensamiento fariseicas, en las cuales se fueron añadiendo
reglas para evitar quebrantar las leyes alimenticias, como se fueron añadiendo leyes como por ejemplo la forma de sacrificar el animal, los lavamientos rituales de manos, de vasijas, etcétera. Como vemos que también se empieza a prohibir el comer con gentiles, etcétera. Bueno, pues en todo este marco en el cual se desarrolla las leyes dietéticas del Nuevo Testamento. Es decir, que Jesús, Yeshua de Nazaret, vive en este marco de pensamiento. Y quiero dejarlo hasta aquí porque vamos a tener después otro video de las leyes dietéticas ya en el tiempo de Jesús y el Nuevo Testamento. Y pues para concluir quiero hacer una pequeña pues reflexión. Parece que las leyes del Levítico lo que quieren hacer es asegurar que los israelitas coman carne o alimentos a la manera de Dios. Sabemos que Dios no come, pero era una forma de ver como a la manera que Dios comía o los alimentos que Dios aceptaba. Dice así un texto: yo soy Yahvé, vuestro Dios, que os ha apartado de los demás pueblos, así que apartaréis a la bestia pura de la impura. Solo Dios es responsable de apartar al pueblo de Israel. No se entiende que las leyes dietéticas promuevan ese objetivo en absoluto, sino que la adhesión a esas leyes las que hacen a que Israel se identifique con Dios. De cierta forma podríamos decir que la alimentación es asemejarte a tu Dios. Es buscar la santidad, la separación, la consagración a través de las leyes dietéticas. Después de todo, la capa de santidad se asocia explícitamente a las leyes dietéticas y leyes de comportamiento. Entonces quiero que nos quedemos con eso en mente, cómo era el tiempo de Yeshua, las leyes dietéticas, lo que ya estaba en su pensamiento de los judíos del primer siglo, y la reflexión de cómo es que estas leyes alimenticias buscaban asemejarte a Dios o separarte como Dios. Y pues hasta aquí le vamos a dejar por el día de hoy respecto a las leyes dietéticas. Te sigo invitando a que te suscribas al canal, que me regales un like, un me gusta, que compartas este video, que me dejes algún comentario también y que que actives la campanita para que puedas ver el siguiente video que vamos a traer ahora sobre las leyes dietéticas en el tiempo de Jesús y los apóstoles, para que no te lo pierdas. Y pues nos vemos pronto, que tengas muy buen día, muy buena semana. Shalom.